cronotrópica, y luego también en la disfunción del nodo sinusal no solamente hay bradicardia, sino que están incluidas la taquicardia auricular, la fibrilación auricular, el flúter, porque por tanto esto sería algunos pacientes que tienen tanto bradicardia como taquicardia, y es lo que se llama la enfermedad del nodo sinusal, el seno enfermo, disfunción del nodo sinusal, y que tienen ambas cosas. Por una parte se ponen muy bradicárdicos, pero por otra parte pueden tener también fibrilación auricular. Como estamos hablando de bradiarritmias, solo vamos a dar unas pinceladas de lo primero en esto que sería la disfunción del nodo sinusal. Esto es la bradicardia sinusal. Deportistas, niños, gente muy entrenada, pues nada. El electro normal, su P sinusal, su QRS sinusal, pero por debajo de 60 latidos. No hay que mandar al médico, o sea, vamos a ver, si esto lo vemos en un chico de 35 años, vamos a poner 40, pues normalmente si es asintomático no hacemos nada. ¿Cuándo soléis mandar al cardiólogo? Pues por ejemplo, no es normal que un señor ya de 75 años, vamos a poner, o de 70 años, sin ninguna medicación bradicardizante, tenga un ritmo tan bajo. Entonces, no quiere decir nada, en principio, la bradicardia sinusal en ese señor, a lo mejor dice, uy, yo toda la vida, si yo toda la vida he estado de pulsaciones bajas, que a lo mejor con el paso de los años, pues esto evoluciona más y hay que poner un marcapasos, ¿vale? Entonces, una cosa importante es que si, como vamos a ver luego en la incompetencia cronotrópica, si este señor le pones a correr o a hacer unas flexiones, y esto aumenta de frecuencia, pues eso es que tiene buena respuesta cronotrópica, pues eso, ok. Lo que estaría ya más disfunción del nodo sinusal es que no se taquicardice con el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, seguimos ahora lo siguiente, que es la pausa o parada sinusal. Como podemos observar, aquí está la onda P, seguida del complejo QRS, la onda P, seguida del complejo QRS, y de repente, pues hay lo que se denomina una parada, o sea, no hay ninguna P. Es como si de repente el nodo sinusal se quedara ahí dormido y de repente se vuelve a despertar. Bueno, pues normalmente si nos ponemos un holter, todos, sobre todo por la noche, tenemos pausitas de incluso 2,3 segundos. Nosotros ya informamos las que sean mayor de 2,5 segundos, porque normalmente las pausas de 3 segundos o más son infrecuentes. Y ya cuando en un paciente mayor vemos pausitas como estas de 4 segundos, pues justifican la implantación de los marcapasos, sobre todo en pacientes que están sintomáticos. Si no estuvieran sintomáticos, hombre, a mí ya con unas pausas de 4 me daría un poco de miedito, digamos. Pero bueno, hay veces dices, bueno, se ha mareado, perdido el conocimiento, si acaso, bueno, estar en continuo contacto con el paciente, ¿vale? Entonces, estas pausas son frecuentes en lo que es el síndrome braditaqui, que cuando la taquiarritmia auricular finaliza, pues es como si tenemos una fibrilación auricular. Como ha estado la fibrilación auricular, es como si el nodo sinusal estuviera tan dormido que al empezar otra vez a latir el tiempo de recuperación es prolongado. ¿De acuerdo? Vale. La incompetencia cronotrópica, pues eso es lo que decimos, que es esa incapacidad del corazón de aumentar la frecuencia en respuesta a un aumento de la actividad física o cambiando las demandas metabólicas. Entonces, esto en la prueba de esfuerzo, cuando decimos que un paciente tiene una frecuencia cardíaca máxima, nosotros decimos 220 menos la edad. Si, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el señor tiene, pues vamos a poner 70 años, 200 latidos. Eso sería la frecuencia cardíaca máxima. 150 latidos, 220 menos la edad. 220 menos 70, 150. Bueno, pues que cuando hace ejercicio no alcance el 80% de eso, que el 80% sería 8 por 5, 40, 8 menos 8, 120, que eso, cuando el corazón, si tú estás haciendo un ejercicio intenso, una carrera, se ve en la cinta de hacer esfuerzo, pues no aumentara, eso se llama incompetencia cronotrópica. Y después de la disfunción, la segunda parte, primero hemos hablado de disfunción del nodo sinusal y ahora pasamos al bloqueo de la conducción AV. Es decir, pasamos al bloqueo que se produce ahí en el nodo auriculoventricular.
Entonces, es un trastorno en que los impulsos auriculares son conducidos con retraso o no son conducidos a los ventrículos. Dentro de estos bloqueos, que lo habéis puesto bien en los ejercicios, pues tenemos el bloqueo AV de primer grado, el de segundo grado, que hay tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el famoso Moviz 1 o Benkevac y el tipo 2 o Moviz tipo 2. Y dentro de este segundo grado tipo 2 está el bloqueo 2-1 y ya el más grave es el bloqueo AV de tercer grado. Pues pasemos a ellos. El bloqueo AV de primer grado es cuando hay una prolongación anormal del intervalo PR que normalmente es de 0,2, mayor de 0,2 segundos. O sea, normalmente es menor de eso. Entonces, cuando es mayor de 0,2 segundos, que equivaldría a 5 cuadritos chiquititos, pues ya hablamos de bloqueo AV de primer grado. Ojo, que en los pacientes niños por encima de 0,18 ya sería bloqueo AV de primer grado, y en los pacientes ancianos mayores de 75 años decimos que sea mayor de 0,22. Es decir, que hay una tendencia a que el PR se alargue con la edad. En este caso, este PR es muy largo. Es decir, tiene ya 6 o 7 cuadritos. Me parece que este es uno que medía 300 y pico milisegundos. A ver, si el paciente está asintomático y no tiene nada, y normalmente yo todavía no he puesto ningún marcapasos en un caso de bloqueo AV, porque las frecuencias ventriculares son normales y al paciente no le pasa nada. Quizá a veces hay como un síndrome así de cansancio, pero vamos, que con un bloqueo AV de primer grado, por muy largo que sea el PR, no se pone marcapasos, a no ser que tenga otro tipo de bloqueos. De acuerdo, seguimos. El bloqueo AV de segundo grado, tipo 1, o lo que se llama Moviz 1. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que ocurre aquí es que vemos que el PR se va alargando. En las flechitas de abajo vemos que SP, seguida de SQRS, SPR, tiene una duración, el siguiente tiene otra duración un poquito más mayor, y ya llegamos a la tercera flechita donde hay una P que no se sigue de complejo QRS. Entonces esto es lo que se llama conducta de Benkevac y en principio es un bloqueo AV de segundo grado tipo 1, y este tampoco tiene indicación de marcapasos. De acuerdo. ¿Cómo es el bloqueo AV de segundo grado tipo 2? O Moviz 2, pues esto significa que existiendo P's que conducen con un intervalo PR igual, esta P conduce y el PR es este, esta P conduce y este. Una P así de buenas a primeras no conduce. Y luego ya vuelve a conducir el P seguido de QRS también con un intervalo PR igual. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería un bloqueo AV de segundo grado tipo 2. Aquí hay una P que conduce, otra P que conduce y esta no. Pues esto se llama 3-2. Aquí hay 1, 2, 3 que conducen y una no. Pues se llama 4-3. Porque de 4, 3 conducen. Esto, el de arriba, 3-2, es peor que esto. ¿Vale? O sea que teniendo en cuenta que este es el 4-3 y este es el 3-2, pues ahora llegamos a lo que se llama el bloqueo AV 2-1, que sería de 2, una conduce y otra no. ¿Qué es este ejemplo? Y que este ejemplo, como sabéis, que ya lo conté el otro día, lo he puesto en el blog y he mandado una encuesta por SurveyMonkey, de las encuestas, entonces para que contestara la gente de forma anónima qué le parecía este electro. Bueno, pues esto es para darme cuenta de que a veces esto que lo estamos viendo aquí y todos decimos, ah, sí, lo he entendido. O yo digo, bueno, parece que lo he explicado más o menos aceptablemente, que tenemos una onda P seguida del QRS y una onda P que no conduce. Una onda P seguida de QRS y otra onda P que no conduce, con lo cual un bloqueo AV de segundo grado tipo 2, 2-1, que es el caso más grave, más extremo del bloqueo AV de segundo grado. Bueno, pues di 4 soluciones, que era o bien una bradicardia sinusal, bueno, esta era de pega, con una onda U, o bien
una disociación AV, o bien el bloqueo AV de segundo grado tipo 1, o bien el bloqueo AV de segundo grado 2.1. Bueno, pues mirad cómo salió. La cuestión es que en esta encuesta de 100 personas que contestaron, ¿vale? Pues realmente las que acertaron el bloqueo AV de segundo grado, encuesta anónima, o sea que nadie va a contestar así, se contesta sin miedo, se contesta lo que se sabe, el 52% acertaron, pero el otro 50%, el otro 48% no sabían lo que era este electro. Entonces, el 31%, bueno, llama la atención, bueno, poquitos dijeron que era el tipo 1, porque el Benkebatch, yo creo que todo el mundo lo sabe, que si el PR se va alargando, hasta que una no conduce. Aquí contestaron 5 personas. Lo de la bradicardia sinusal con la onda U prominente fue de pega, aunque es verdad que dices, bueno, Ana, a ver si eso es una onda U. Bueno, pues ya tendría que ser casualidad que la onda U coincida exactamente en morfología con la onda P, ¿vale? Entonces estaba un poco de pega, aunque también puse que estaba hiperpotasemia y la onda U es más de hipopotasemia, entonces bueno, de pega, pero han contestado 12 con eso. Y luego lo que llama la atención es que ha habido 31 personas, 31% que contestaron que no un bloqueo AV de tercer grado, o sea que no la ha sabido distinguir. Entonces, ¿cómo distingo yo que es un bloqueo tipo 2-2-1 de un bloqueo AV de tercer grado? Pues porque el bloqueo AV de tercer grado, el de tercer grado, lo que se ve es una disociación auriculoventricular, es decir, que ninguna onda P se continúa con complejo QRS, con lo cual no vamos a encontrar ningún PR constante, y esta es la gran diferencia entre esto, que es el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, en que tenemos las P's por su cuenta, por ahí, las P's. Entonces, claro, aquí de repente tú dices, ¿esta P conduce? Bueno, a lo mejor conduce con un PR largo, pero es que esta P aquí, ¿qué es? ¿Con un PR corto? ¿Esta es diferente? ¿Está diferente? Pues no, esto significa que las P's van por su cuenta, según las estoy yo las señalando, otra caería aquí, dentro del QRS, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, otra aquí, caen donde les da la gana, y los QRS pues también van a su ritmo, con QRS en este caso estrecho, porque es lo que se denomina supragisiano, cosa que habéis también puesto en las contestaciones, que está muy bien, porque tiene el QRS estrechito, más benigno que el infragisiano. Un bloqueo AV de tercer grado, en este caso, supragisiano. ¿De acuerdo? Tanto el bloqueo AV de segundo grado tipo 2, sea 3-1, 4-1, 2-1, por supuesto, que es el más grave, como el de tercer grado, son indicación de marcapasos. Y yo creo que si esto no vuelve a pasar en una encuesta que se distinga, pues me daría por contenta saber distinguir, porque el otro día ingresó una paciente y entonces pues no es raro que pacientes de 80 y pico años o mayores ingresen. Entonces, últimamente está viendo pues bloqueo AV2.1. Bueno, pues es que son el mismo electro. Es que dije, ¿para qué lo voy a colgar? Si es el mismo. O sea, con saber si uno de cada, todos son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, pues cumplen las características que hemos dicho. Y ya después de esta parte que hemos hablado de bloqueos AVs, pues vamos a hablar ahora de lo que serían las taquiarritmias supraventriculares. Bueno, os comenté, esto también viene en los apuntes, que hay una clasificación de las taquiarritmias supraventriculares, la he cogido de la Revista Española de Cardiología, de un cardiólogo que es el doctor Almendral, Jesús Almendral, que es arritmólogo aquí en Madrid, y que me ha parecido la clasificación mejor y más docente, más pues de todas las que yo he visto. Entonces, mirad, esta clasificación se basa en dividir las taquiarritmias en supraventriculares y ventriculares. Y dentro de las ventriculares, es una clasificación docente y sencilla, pues tenemos aquellas en que el tejido auricular es necesario, que son las que llaman las taquiarritmias auriculares, y son la fibrilación, el flúter y la taquicardia auricular,
o bien aquellas en que para la taquicardia el nodo AV es necesario y son las llamadas taquicardias de la unión AV. ¿Vale? Entonces, dentro de estas taquicardias de la unión AV tenemos la reentrante nodal y la participación de la vía accesoria, que son aquellas del Wolf. Os puedo decir, estamos en la videoconferencia 3, que en la videoconferencia 4 vemos un caso clínico de una chica de 15 años que tiene una taquicardia, tiene un Wolf y hace una taquicardia supraventricular aberrada. Entonces sería esta, pero aquí no vamos a tratar de esas, de las del Wolf. Vamos a tratar las que puede tener pues cualquier persona, o sea, las reentrantes nodales, ¿vale? Sin tener de base un Wolf. De acuerdo, seguimos en esta clasificación y vemos que la reentrante nodal se puede clasificar en común y no común, ¿vale? Y que todas estas, las de vía accesoria, la reentrante nodal común, no común y la auricular, son lo que se denominan taquicardias paroxísticas supraventriculares. Bueno, pues con este esquemita de base empezamos las arritmias. La fibrilación auricular. Creo que todo el mundo distingue una fibrilación auricular. La arritmia más frecuente es la que la arritmia más frecuente, la que se ve en pacientes mayores, la que lleva... Bueno, no pasa nada. La arritmia más frecuente, intervalos RR irregulares, ausencia de ondas P. Entonces, lo que se pueden ver son ondas pequeñas e irregulares que se denominan ondas F de fibrilación. ¿De acuerdo? Entonces, los intervalos RR son variables y los QRS son de una morfología similar al QRS del ritmo sinusal. Este es un ejemplo de una fibrilación auricular. Vemos que los complejos QRS son estrechos, son iguales que los que tendrían el electro-basal de ese paciente y que vemos que los RR pues son irregulares. Bueno, a continuación tenemos el flúter auricular. Entonces, el flúter auricular es una taquicardia generalmente rítmica con un QRS estrecho. Entonces, este flúter auricular se produce por lo que se denomina una macrorreentrada en la aurícula y que se autoperpetúa de forma circular en el interior de la misma. Entonces, la macrorreentrada suele ser en la aurícula derecha y en sentido antihorario. Y esto da lugar a lo que denominamos el flúter auricular típico común, que es el 90% de los casos. ¿De acuerdo? O sea que el flúter que conocemos todos en dientes de sierra es un flúter auricular típico común, ¿de acuerdo? Que es el que se produce en el 90% de los casos. También tenemos el flúter auricular, el típico no común, y luego el flúter auricular atípico. Ya os lo voy a ir diciendo, el típico no común sería la macrorreentrada en la aurícula derecha, pero en sentido horario, y el flúter auricular atípico sería en la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, ejemplitos. El que todos conocemos, el que sabemos, las ondas estas de flúter en dientes de sierra. Este es un típico común. Creo que es el que todo el mundo distinguiría y no habría ninguna duda. El típico no común, ya empezamos aquí un poco a liar. Bueno, pues se caracteriza, es parecido, tiene también unas ondas de sierra, sería... Bueno, también le vemos las ondas así grandes y con esta a lo mejor podríamos decirlo. Para diferenciarlo vemos que la F es positiva en pared inferior. Pero también yo creo que diríamos, pues sí, es un flúter auricular. También nos lleva unas ondas F a comentarlo, ¿vale? Este es el típico no común, que como hemos dicho sería macrorreentrada, aurícula derecha, en sentido horario. Flúter auricular atípico.
Bueno, pues este flúter ya, las ondas no se ven, las ondas F no se ven como tal. Mirad, antes había un término que ahora ya no utilizamos, porque vemos que los QRS son irregulares y es lo que hemos llamado durante tiempo fibriloflúter. ¿Qué tiene? Un fibriloflúter. Porque nos parecía, por una parte, que tenía unas ondas Fs grandes, más grandes, que no son de fibrilación, y luego que los complejos QRS pues iban irregulares, entonces lo llamamos fibriloflúter. Pero ahora eso ya no existe, o es fibrilación o es flúter. Bueno, este es el atípico. Yo aquí, en el flúter atípico, el otro día sí que lo veo, ¿eh? O sea, tengo dos casos que ya os pondré de dos pacientes, se le han dado cardioversión. Los flúter en general son muy rebeldes al tratamiento farmacológico, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando viene a la urgencia una persona con un flúter, a lo mejor le dejas unas horas, pues, para ver si revierte. Ojo, que no se puede revertir ninguna fibrilación auricular ni ningún flúter si sabemos que es de más de 24 horas de evolución. Es decir, hay personas que caen en fibrilación auricular o personas que caen en flúter y no saben exactamente cuándo han caído. Esto a efectos prácticos. Nos llega a la urgencia un paciente que, bueno, por lo que sea, hoy ha venido a un paciente a mi consulta que decía, no, si nosotros estábamos en Madrid, en casa de mi cuñada, y fuimos porque tenía lumbago y le dolía mucho, y pues no sé por qué, le hicieron un electro, o sea, así, y no se sabe, es verdad, que son hallazgos casuales. Bueno, pues si va a la urgencia, no se revierte a ritmo sinusal, ni farmacológicamente, ni por supuesto con cardioversión eléctrico, un flúter que no esté con sintrón, ojo, que no esté anticoagulado, de inicio desconocido, que no está anticoagulado, no se revierte. ¿Qué hacemos nosotros en este caso? En este caso intentamos frenar. Y lo que puede ocurrir si se te presenta a las 7 de la tarde, pues lo intentamos frenar con fármacos. Podemos utilizar digosina si no sabemos cómo tiene la función ventricular, ¿de acuerdo? Podemos frenar si sabemos que la tiene bien, con betabloqueantes, con antagonistas del calcio. Al día siguiente hacemos un eco transesofágico para descartar trombos en la orejuela izquierda y una vez descartados le podemos dar una cardioversión eléctrica, habitualmente porque es de lo que se trata. Contraste esofágico y cardioversión. Bueno, pues esto lo he contado ya un poco a modo de resumen de actitud a seguir. En este caso, lo que os estaba diciendo, pues vino a mi consulta el otro día un paciente mío que tiene una prótesis valvular metálica, mitral, y tenía como este electro. Bueno, pues estos flúter que no son claramente los típicos, los de las ondas F grandotas, en V1 se ven estas onditas. ¿Las veis? Aquí, estas onditas, que son las ondas auriculares, y entonces esto suele corresponder con el flúter atípico. Vamos, y se mantiene. Ya os pondré más ejemplos porque todos tienen estas ondas aquí en V1 que son el flúter atípico. Otro caso. ¿Veis aquí? Yo lo veo bien, pero excepto si no fuera por esto, yo veo esta tira y podría decir que es una FA. ¿Vale? Porque yo si la veo y no veo aquí ninguna ondas de flúter, pues yo tampoco lo sé distinguir. O sea que las mismas dificultades que tenéis vosotros, pues las tengo yo. O sea que eso que sirva también un poco de consuelo, que a veces pues todos estamos ante las mismas dificultades. De acuerdo, bueno. Si os acordamos del esquema, teníamos fibrilación auricular, flúter auricular, y la tercera era la taquicardia auricular, que se origina en el músculo auricular y no precisaría del nódulo auriculoventricular ni los ventrículos para su mantenimiento. Estas son las características de la taquicardia auricular, las frecuencias entre 100 y 240, y bueno, pues llega una gran dificultad, llega una gran dificultad porque la onda P, pues vemos que
así de forma característica, pues tiene que tener una morfología diferente y un eje eléctrico de lo que sería la onda P sinusal. Y que las ondas P están cerca del QRS siguiente. Es lo que se llama de RP corto, ¿vale? De RP corto porque están más cerca del QRS. Bueno, intervalo PR menor que RP. Que es que la onda, o sea, desde el inicio de ese QRS hasta la onda P, la P está más cerca del QRS siguiente, ¿de acuerdo? Y entonces a veces esto es muy difícil de distinguir. ¿Cómo se distingue básicamente si dices, me ha llegado una taquicardia regular que va a 180, que es de QRS estrecho, y no estoy distinguiendo si es una taquicardia auricular o una taquicardia del nodo AV? Bueno, pues que sepáis que la adenosina interrumpe en el 90%, 95% de los casos las taquicardias supraventriculares que son debidas al nodo AV, las taquicardias de la unión auriculoventricular, la taquicardia reentrante nodal, pero no corta aquellas en donde no participa el nodo AV, es decir, las taquicardias auriculares, la adenosina no interrumpe la arritmia. Entonces, ante una duda diagnóstica en este tipo de taquicardias supraventriculares, las de frecuencias cardíacas altas, que es difícil distinguir las ondas P, pues vemos que las maniobras vagales o la administración de adenosina puede producir o bien la quita y ya sería supraventricular del nodo AV, o bien hay un bloqueo AV transitorio y se ven unas ondas P ocultas que son de taquicardia auricular. Entonces eso nos puede servir para hacer el diagnóstico. A continuación, en esta diapositiva hay una clasificación que es bastante, no es complicada, si la intentáis razonar, es sencilla. Para que si nosotros, pero es como, como suelo decir, estas taquicardias van tan rápidas que a veces yo no puedo ver la P. Entonces, claro, si a lo mejor me dieran pues una lupa y viera la P, pues digo, vaya, pues estoy viendo la P y puedo seguir este algoritmo, porque entendido es muy fácil. O sea, vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo sería una P en AVL de un ritmo sinusal? Bueno, pues esa P es positiva. Entonces empezamos viendo la P en AVL. Entonces decimos, la P es negativa en AVL, que eso no es normal. Entonces, si es que no, es decir, que es positiva, pues esta es una taquicardia auricular que se origina en la aurícula derecha. Y luego, dependiendo de cómo sea la P en 2,3 y AVF, sería en la aurícula derecha superior. Si es 2,3 y AVF negativo, en la aurícula derecha inferior, igual que si fuera de del tracto de salida del ventrículo derecho. Y si ya vemos una P negativa en AVL, que la vemos negativa, entonces ya decimos, es que esta P no es sinusal. Pues sería una taquicardia que se genera en la aurícula izquierda, igual, dependiendo de si es positiva es en la parte superior y si es negativa en la parte inferior. Bueno, a ver, resumiendo, esta es una clasificación para ver el origen de las taquicardias auriculares que se saben muy bien los electrofisiólogos, pero que a veces en un electro que te dan, pues tampoco hay que saber exactamente pues eso, distinguir entre si es auricular o puede ser del reentrante nodal y a veces ni siquiera se puede distinguir y ponemos adenosina. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de la taquicardia auricular. Y una taquicardia auricular, donde aquí yo, por ejemplo, veo que las P's están aquí. Y bueno, me parecería un PR muy largo. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que hay otra P por ahí metida. ¿De acuerdo? Primero, porque yo, por ejemplo, en este electro, primero tengo que saber que no es sinusal, que eso es lo importante. Saber que esto no es una taquicardia sinusal. ¿De acuerdo? Porque no tiene una P normal, una P sinusal, seguida del QRS.
porque aunque fuera una taquicardia sinusal a 150, que va a 150, en las taquicardias sinusales a 150 se sigue manteniendo ver la onda P sinusal seguida del complejo QRS. Entonces yo aquí no lo veo. Esto es un ejemplo de taquicardia auricular. Aquí, claro, aquí me dice, esto aquí sí que lo veo, porque la conducción es 2-1, entonces estoy viendo ondas P auriculares que van 2, aquí, 1 y 2, y solo conduce una. Entonces esto sí que es una taquicardia auricular con conducción 2-1. A ver, un segundito. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, en esta, y ahora me podéis decir, pero bueno, Ana, y entonces, a ver, ¿por qué sinusal? ¿Por qué no sinusal? Bueno, pues porque miramos en AVL, y en AVL, en una taquicardia sinusal, nunca la P es negativa. ¿De acuerdo? Entonces, tiene otra morfología distinta a lo que sería una sinusal. Y ya nos centramos en lo que serían las taquicardias de la unión auriculoventricular, que es lo que hemos dicho, que se necesita el nodo AV para producirse y está interviniendo. Entonces tenemos la intranodal que era, en la clasificación que hemos hecho, se clasificaban en intranodal y en reentrada auriculoventricular, que es la participación de la vía accesoria, que es lo de la preexcitación, ¿vale? Que estas no las tocamos. Y luego la intranodal es que se produce dentro del nodo AV, que está dividido en dos vías, una lenta y otra rápida. Entonces, lo más habitual es lo que se denomina la forma común, en que la actividad baja por la vía lenta y sube por la vía rápida. En ella, la activación de los ventrículos en las aurículas es prácticamente simultánea. Es decir, para que nos entendamos, es como si la taquicardia se estuviera produciendo, o sea, la estimulación se está produciendo aquí, en el nodo AV, y luego se estimulan las aurículas y se estimulan los ventrículos, prácticamente a la misma. Es decir, que es una taquicardia donde las aurículas y los ventrículos, la estimulación es prácticamente simultánea. Y por eso no se ve la P, o bien se está provocando una deformidad en el QRS, que lo diferencian del QRS. ¿De acuerdo? Es como si, vuelvo a repetir así un poquito, como si esto es lo que, o sea, el marcapasos predominante del corazón, el impulso predominante se genera aquí y entonces a la vez se activa la auriculas y los ventrículos. Entonces, como es prácticamente a la vez, pues no va como si fuera el ritmo normal, que primero es la onda P y luego el QRS. Como es a la vez, la onda P no se ve, o bien provoca una deformidad en el complejo QRS. Seguimos adelante. Entonces, la reentrante nodal es, dentro de lo que serían las supraventriculares, es la más frecuente. Es decir, que es más frecuente la reentrante nodal que dentro del grupo, que también están las auriculares, si tenemos taquicardia auricular en el músculo auricular, y luego la reentrante nodal y las de vía accesoria, de todas ellas es la más frecuente, la supraventricular, esta reentrante nodal. También se puede llamar intranodal por reentrada de la unión AV, reciprocante de la unión, y hay una relación 2-1 a favor de las mujeres. Entonces esta, la común, es la típica que se llama la típica lenta rápida. El impulso baja por la lenta y sube por la rápida. Y luego tenemos dentro de estas, de la reentrante nodal, la no común. Solamente un 5% de los casos, que es la llamada atípica o rápida lenta, en que el impulso viene por la vía rápida y sube por la lenta. ¿De acuerdo? Entonces, resumiendo, dentro de las taquicardias supraventriculares, la taquicardia reentrante nodal es la más frecuente, 75%. Y dentro de esta reentrante nodal, la común, la típica, la lenta rápida, es el 90% de los casos. Es decir, que vamos a ver muy poquitos casos de la no común, atípica o rápida lenta. Esta que tenemos aquí, esta es una supraventricular, reentrante nodal común, va muy rápida, no distinguimos la P, ¿vale? Y
y se llama de RP corto. RP corto. Y os digo por qué. Mirad, en los últimos criterios que ha sacado la AJA de esta, lo que te dicen, aquí no se ve, pero que en esta reentrante nodal común, en este complejo, la P estaría aquí, entonces modifica un poco el complejo QRS, como si hubiera un pseudo bloqueo incompleto de rama derecha. Si nos imaginamos que está la P aquí, que no se ve muy bien, pero en otras sí que se ve como una pequeña orejita segunda del complejo QRS en V1, esta es una taquicardia que se llama de RP corto, porque este es el R y la P estaría aquí. RP corto, 75%, bueno, 90%, perdón, de todas la reentrante nodal, la común, de RP corto. ¿Y por qué insisto tanto en esto? Pues insisto tanto en esto porque en uno de los ejercicios que ha salido esta taquicardia, pues esta taquicardia es una reentrante común nodal no común, de esas que cada 100 pacientes de reentrante nodal solo encontramos 8 o 9 con esta no común. ¿Y dónde está aquí la P? Pues es que la P es esta P negativa en cara inferior, que está muy alejada del complejo QRS, como este es el R y esta es la P y se llama de RP largo. ¿Vale? La P es negativa en derivaciones inferiores e isoeléctrica en derivación 1. Y esta es una taquicardia poco frecuente, pero tan preciosa que si veis este electro no se os va a volver a olvidar. Es la de RP largo, la no común. Y ya pasando a esto, bueno, pues tenemos el ritmo acelerado de la unión, que es también pues en el nodo AV, que se produce, pues exactamente se produce, aquí estaría, es como si descargara el nodo AV normal, descarga, entonces por una parte se estimula la aurícula, por otra el ventrículo, y la onda P, como hemos dicho, suele estar aquí, muy cerquita, porque sería de RP corto. Un ritmo acelerado de la unión aurículo-ventricular. Y esto es lo que hemos dicho de la taquicardia supraventricular. En general, yo digo, anda, me viene una paciente con esta taquicardia. Realmente esta es una taquicardia que parece de QRS ancho, pero es supraventricular, bueno, acordaros de criterios, que tiene un bloqueo de rama, que está probablemente de base tendría un bloqueo de rama. Cuando veáis la clase de las taquicardias ventriculares lo entenderéis mejor. Entonces ponemos adenosina y cuando no es del nodo, no es nodal, se abre y lo que vemos es las ondas F, se bloquea el nodo AV con la adenosina y lo que vemos es unas ondas F de flúter. Esto es un flúter. Y lo hemos visto porque le hemos dado adenosina y se ha abierto, pasan unos segundos que dura lo que es la adenosina y vuelve a caer otra vez en la misma taquicardia. Mientras que si es una taquicardia supraventricular de nodal, pues se corta y ya aparece a continuación, después de una pausa, lo que es el ritmo sinusal. Y esto es pues un arma pues muy ventajosa, la adenosina, para poder distinguir este tipo también de taquicardias. Luego ya otra cosa es que ya una vez diagnosticada, que se la ha pasado, se le puede mandar a la paciente, que suele ser joven, pues para casa después de unas horas, viene ya luego al arritmólogo y ya le haría una ablación de la taquicardia. No sé si tengo algo más. Ah, bueno, y esto ya es el último esquema que os podéis estudiar para cuando tenemos un esquema diagnóstico de la taquicardia del QRS estrecho. Primero lo que miramos ¿es regular o es irregular? El QRS. Los QRS, ¿cómo son? ¿Regulares o irregulares? ¿Qué es irregular? Pues tenemos una fibrilación auricular, un flúter con conducción variable, o sea, eso que hemos dicho de RRs irregulares. Si es regular, pues ya decimos, uy, pues ya no voy a saber lo que es. A ver, ¿tiene ondas P visibles? Pues sí, o puede ser que no. Si las tiene visibles, vemos cómo es la frecuencia auricular, mayor que la ventricular.
Pues si es que no, que las aurículas son iguales que los ventrículos, pues entonces analizamos lo que llamamos el RP, porque estamos viendo las ondas auriculares, claro, ahí metidas en V1 o bien de esas son RP corto o bien de RP largo. Y ahí tenemos los distintos, veis aquí en la leyenda tenemos lo que se corresponde con cada uno. Que tiene más, digamos, ondas auriculares que ventriculares, pues será un flúter o una taquicardia, dice, sin conducción a V11. O sea, un flúter que conduzca, pues que tenga dos ondas Fs y luego tenga solamente un complejo QRS. ¿De acuerdo? Y yo creo que, nada, que ya con esto hemos acabado. Os la tenéis que repasar también un poquito, quizá en esta hemos sido un poquito más rápidos, pero bueno, los conceptos que yo quería transmitir pues son los que son los mismos y si la veis unas cuantas veces y veis los electros también de los apuntes, pues creo que podéis llegar a hacer un diagnóstico. Eso y ver muchos electros de distintos tipos de taquicardias y ver que se corresponden a unos u otros y que os mandaré algunos también por los mensajes, ¿vale? Y nada, con esto finalizamos ya esta grabación.